tren. Hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla una vez más aquí con ustedes y hoy vamos a hablar de Pasatiempo, el disco debut de Marta Rivera. Marta Rivera es una agrupación de indie rock de la ciudad de Bogotá, nace en el 2019, liderada por Viviana Rojas, que tiene una carrera bastante particular porque si bien digamos que es una figura un poco underground y un poco de nicho acá en el circuito bogotano, ha participado en un montón de proyectos los últimos 10 años, como por ejemplo la agrupación Amarillo o Jardín Láser o Las Pegastic, más recientemente Las Extintas, Las Licuadoras Luminosas y pues finalmente Marta Rivera. Este disco y este proyecto entonces es bastante particular, siento yo también por eso mismo, como que siento que es el primer gran proyecto de todo lo que ha hecho Viviana Rojas. Esto acompañada de los hermanos Santiago y Mateo Rudas en el bajo y la batería y Andrea Hoyos en los teclados, coros y arreglos de varias canciones. Luego de varios sencillos que a mí personalmente me llamaron bastante la atención como Gatos o Fronteras, llega entonces a forma de el primer disco de Marta Rivera, Pasatiempo. Y definitivamente es un disco muy interesante de indie rock con un carácter y con una emoción y un aura, digamos, como muy nostálgica, con una influencia también como de los 90 y con una serie de letras que funcionan un poco a forma de postales al pasado, como podemos ver en la portada del disco, que todo esto le da un aire como a película en una ciudad latinoamericana llena de luz y una constante brisa que me hace sonreír todo el tiempo, y que más allá de varias cosas que sí no me terminaron de convencer en temas de interpretación por un lado o de producción, algunas decisiones también como de instrumentación y etcétera, sí siento que este disco muestra el potencial que tiene Marta Rivera como banda. El disco empieza con Fronteras, en mi opinión la mejor canción del disco, una canción que habla precisamente de una experiencia de viaje en la frontera de México con Estados Unidos, donde aprovechan esta imagen de la frontera para usarla como metáfora a las fronteras interpersonales, en una canción además con una estructura súper interesante y muy chévere, donde la gran primera mitad del tema es como una gran expectativa súper tensionante, pero al mismo tiempo muy delicada, melódica y sutil, y que un poco de la nada y sin mayor aviso la canción explota con un montón de fuerza y revienta con un riff acompañado ya de entrada con el coro de la canción y viaja en tren. Es muy interesante también que uno desde acá puede ver un poco las influencias como de otras agrupaciones y figuras como alternativas de Latinoamérica. Hay algo que me sugiere como a Natalia y la Forquetina por un lado, pero también hay momentos como de giros melódicos en la voz como medio de Shakira, siento yo, pero todo esto como permeado por una fuerza mucho más punkera y rockera de las ligas menores. Es una combinación bastante particular que, repito, con esta onda súper nostálgica hace de este disco algo bastante especial. Esta fuerza más rockera y como más riffera se repite en canciones como Cactus, una canción como más de tusa y de decepción amorosa, con un final de voces y sintetizadores que le dan un carácter mucho más catártico a la canción. O la canción Gatos en la segunda mitad del disco, también de mis favoritas, que plantea este contraste muy interesante entre una letra súper tierna dedicada a los gatos, acompañada de uno de los riffs más pesados y como metaleros de todo el disco, con un sintetizador así todo
Es increíble. O incluso ya canciones con las que cierra el álbum como Árbol, que es tal vez la más experimental y la más oscura y pesada de todo el disco. Así como hay momentos tan explosivos, también tenemos momentos mucho más delicados e introspectivos como la canción Ríos Casas, que divide el disco exactamente en la mitad. Una canción acústica donde la voz de Viviana se resalta mucho más, y es acá donde uno ve como mucho más a detalle esta forma medio de postales que plantea las letras del disco. Entonces, como pueden ver, hay canciones muy chéveres, muy bien hechas y momentos muy interesantes en este disco. Aún así, hubo varios momentos que me distrajeron y como que con los cuales tuve, comillas, problemas a la hora de escucharlo de principio a fin, que tal vez hicieron que no me terminara de como de enganchar, así como enamórate de mí. Y siento que lo podría dividir como en dos situaciones. Una es meramente de interpretación y otra es meramente de ejecución y de decisiones de producción. Hay canciones como Montaña, Cines, Cortezas y Árbol donde hay segmentos de los temas que siento que por el afán de incluir a todos los instrumentos o a todos los que participan en la banda, simplemente generan caos y ruido, pero sin ningún sentido como aparente. Es decir, la canción Montaña no tiene nada particularmente especial o que me haga recordarla en términos de composición, y al final tiene una parte un poco incómoda con sintetizadores y la batería intentando hacer un patrón medio de disco como más houseero que no me cuadra en lo absoluto. O la canción Cortezas, que tiene como estos momentos súper psicodélicos, medio Pink Floydescos, y la letra también es muy interesante, es una reflexión sobre el holocausto, pero que siento que no hay algún tipo de caos organizado y la canción termina siendo como muy desordenada. Pero creo que donde más se nota esto es en la canción Cines. Tiene uno de los coros que pudo haber sido muy chévere, como ese "cuándo volveremos a los cines", poco también poniéndolo desde el punto de vista y desde el contexto de la pandemia, donde cerraron los cines, y es como esta pregunta de ¿cuándo vamos a volver a los cines? Pero sencillamente esta canción, no sé si este era como el máster final definitivo, pero simplemente hay demasiadas cosas como en temas de mezcla. La batería a duras penas se entiende, la guitarra tiene una interpretación muy extraña, y al final como que hay guitarra, sintetizador, batería, voces, notas de voz y audios de cassettes, pero repito, como no es un caos como que dirija a algo, o es un caos, no sé, free jazz, matic matic o alguna cosa así, sino es simplemente desorden y decisiones de producción a mi forma de ver y a mis oídos un poco desafortunadas. Y ya otro comentario que es meramente sobre la interpretación de algunas cosas, sobre todo en la voz, y siento que Viviana todavía tiene bastante espacio como para afincar mucho más su voz y convencerse mucho más a la hora de cantar en las canciones. Es decir, hay algo que tiene Marta Rivera, y es que los coros son tremendamente pegajosos. O sea, esto tiene una sensibilidad pop muy chévere, y siento que con una voz mucho más confianzuda como que podría darle una personalidad muy chévere. También siento que el piano, como literal el piano y no tanto los sintetizadores, podría ser un instrumento que deberían aprovechar mucho más. Digamos, en la canción Cortezas me parece que tiene unos momentos muy interesantes y unos arreglos muy chéveres de piano. Es un disco que tiene canciones muy buenas, muy divertidas, y definitivamente muestran el potencial que tiene Marta Rivera como banda. Entonces cuéntenme, ¿les gustó o no les gustó Marta Rivera? Pasatiempo. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, toda esa vaina. Oye,